Hola chicas, pues nada, hoy os traigo el antes y después de Isabel, a la cual desde aquí le agradezco su participación. Y en ella he hecho el clásico look ahumado por excelencia, que es el look de un smokey eyes en negro mate completamente, que además veréis que va degradado hacia un marrón pardo y después una especie como de gris cemento clarito, ya pegándose hacia la ceja, al igual que pasa con el párpado inferior, ¿vale? Como veréis en el vídeo. Esto combina genial, o el clásico look ahumado en negro. Siempre os recomiendo que lo hagáis con un labio un poquito más nude, ya sea en beige o en gama rosada, como es en el caso de este vídeo que veréis a continuación, porque así el principal protagonismo se lo vamos a dar al ojo. Así que nada más, que os dejo con el vídeo y espero que os guste. Un besito. Comenzamos aplicando una cremita hidratante a lo largo del rostro. Y a continuación aplicamos el contorno para los ojos, contorno de ojos. Con la ayuda de un pincel de pelo sintético plano vamos a aplicar el precorrector para anular la zona de oscuridad de la ojera, que suele coincidir con el inicio sobre todo, y lo vamos aplicando a líneas. Y posteriormente lo vamos a fundir e integrar bien en la piel a toquecitos para que quede totalmente natural en el rostro, que no se nos vea corregido. Vamos a aplicar a continuación una base de maquillaje en stick o en barrita que queda muy natural y además cubre muy bien la piel, sin dejar ese aspecto, como os digo, natural. No se nota nada los poros y lo vamos a aplicar a líneas y después a difuminar con ayuda de la brochita Full Coverage, que me encanta. La vamos aplicando o difuminando a líneas por el rostro y en la zona central sobre todo lo aplicamos a leves toquecitos para integrarlo o fundirlo bien con el resto de la piel, sobre todo en el centro para que cubra un poquito más a la vez que deja un acabado muy natural. Aplicamos también este mismo stick en barra a modo de corrector por encima de donde hemos aplicado antes nuestro precorrector, a leves toquecitos con la misma brochita. Y después lo fundimos bien con la yema del dedo. Vamos a sellar ahora la base con ayuda de los polvitos Yellow Retouching Powder, que me encantan porque sellan muy bien o fijan muy bien la base, pero además no dejan un acabado mate completamente en la piel, sino que dejan traslucir la luz del maquillaje. Y además nos prepara para el resto de la aplicación de polvos, para que no se nos adhieran a la base. Vamos a aplicar un poquito de contorneado con la ayuda de la sombra Taupe Eyeshadow, que me encanta porque tiene un tono entre marrón, topo muy natural, y lo hacemos en la zona de profundidad donde queremos marcar la profundidad del rostro, que suele ser por debajo de la zona del pómulo, en las sienes, un poco en la barbilla. Aquí os muestro bien para que podáis ver cómo se aplica. A leves movimientos circulares con la brochita Sheer Powder para que quede muy natural el acabado, también en el centro de la frente. Esto es lo que nos va a crear la dimensión en el rostro. Es como esculpir un rostro realmente. Y también vamos a crear un contorneado leve en la nariz para que la sensación que deje sea una nariz más perfecta, más definida, aplicando esta misma sombra con un pincel más pequeñito a ambos lados de la nariz y también en la zona de la punta. Vamos ahora a aplicar un poquito de polvos de sol para dar calidez al rostro y los aplicamos por el centro, en especial en el centro de la frente, centro de la nariz, centro de las mejillas, centro de la barbilla y ya en la zona del cuello para que no haya cortes. Con esto va a dar una sensación de buena cara inmediata al rostro. Vamos a aplicar un poquito de colorete, en este caso un tono amelocotonado suave. En la zona de las mejillas lo vamos aplicando a leves movimientos circulares hacia la zona de la oreja. Al aplicarlo con esta brocha deja un acabado realmente transparente en la piel. Me gusta muchísimo la Sheer Powder, la verdad. Vamos a poner un tono un poquito más pronunciado en la zona de las mejillas, justo en la zona más central de la mejilla, para que se nos vea un poquito más aumentado el tamaño del pómulo, que sería más bonito, más efecto. Nos ha dado un poquito el sol y nos hemos quemado la mejilla. Vamos a aplicar una barra de labios en un tono natural, nude, ligeramente rosado. Este es un tono que también favorece mucho, por ejemplo, a las novias, me encanta. Lo perfilamos bien con ayuda de un lápiz lo más similar posible a la barrita de labios, definiendo bien la forma del labio además. Y a continuación aplicamos un poquito de brillo, en este caso Petal Lip Gloss, que tiene un subtono también rosado, muy parecido al tono de la barra.
Vamos a empezar en la zona de los ojos poniendo una prebase para sombras para garantizarnos una larga duración y además unificamos de paso el tono del párpado. Tenemos que aplicar desde la pestaña hasta la ceja por todo el párpado por igual. Y lo aplico con la misma brochita con la que aplicaba el corrector de ojeras. Vamos a continuación, para aplicar una prebase en tono oscuro, estoy utilizando el gel eyeliner negro directamente con la brochita Touch Up por todo el párpado móvil, sin subirlo en exceso hacia la cuenca, simplemente todo el párpado móvil tal cual, entero. Vamos aplicando suaves toquecitos porque esto nos va a servir de base antes de aplicar la sombra oscura o negra para que nos quede mucho más duradero, más fuerza. Lo aplicamos de manera uniforme, como os decía, pero sin subirnos demasiado para que no quede luego emborronado. Y aplicamos también el mismo gel a ras de las pestañas inferiores para que nos sirva también como base para fijar la sombra oscura. Vamos ahora mismo a aplicar con la misma brocha una sombra de color negro mate a suaves toquecitos por encima de nuestra anterior base en crema en negro. En este caso el polvo lo que va a hacer es todavía fijar mucho más la crema y además nos va a garantizar un tono mucho más intenso. Vamos a hacer esto mismo también en el párpado inferior, por encima justo de la sombra en crema que hayamos utilizado anteriormente. Yo he utilizado el gel eyeliner de Bobbi porque me encanta la fijación que tiene, la verdad. Vamos a difuminar el pequeño corte que nos haya podido quedar justo por arriba y a los lados de esta sombra anterior, antes de poner el resto de sombras. Hacemos lo mismo en el párpado inferior. Vamos a coger un tono marrón pardo mate y con una brochita que directamente aplica la sombra difuminada vamos a ir pasando a leves toques en movimientos de ida y vuelta a lo largo de nuestra cuenca, justo por encima del corte que ha quedado entre la sombra negra y el párpado. Vamos haciendo ligeros toquecitos, llevándolo hacia atrás y hacia arriba, sin llegar a la ceja. Nos quedamos como a 1 centímetro de la ceja. Hacemos eso también en el párpado inferior. El degradado que hemos hecho en el párpado, en la cuenca, es en marrón y no en negro, porque cuando hacemos un ahumado en negro, lo suyo es que vaya degradando hacia un marrón pardo y ya borrándose con un gris, como en este caso, que es el Cool Ivory, que es un tono grisáceo muy suave, prácticamente como un cemento, y lo ponemos ya entre nuestro corte de la sombra amarronada y la ceja, directamente, para que termine de fundirse todos los tonos, que no haya cortes, que sea un color perfecto de transición. Lo llevamos tanto hacia atrás como hacia la ceja, como os comentaba. Y vamos a hacer esto mismo también en el párpado inferior. Siempre armonizamos el párpado superior con el inferior, que nos quede exactamente igual, en este caso con un pincel un poquito más pequeño. Vamos a delinear la waterline también con el mismo gel que hemos utilizado como prebase de sombra negra. Lo vamos a hacer por dentro del ojo, tanto en la waterline inferior como en la superior, para que nos dé muchísima profundidad a la mirada. Y la verdad que siempre que hagamos un ahumado en tono negro deberíamos marcar tanto por dentro como por arriba. Vamos a delinear también a ras de las pestañas superiores, rasgando un poquito la mirada, con el mismo gel y el mismo pincelito que es el eyeliner. Con ayuda de la misma sombra que hemos utilizado antes para ponerla encima del gel eyeliner, en este caso una sombra negra mate, vamos a fundir esta línea hacia el párpado para integrarla y además vamos a retocar también el resto de la sombra negra por si se nos había movido. Al estar tocando con la yema del dedo y demás, siempre se nos altera un poquito, pues lo perfeccionamos ahora con la brochita, en movimientos leves de arriba abajo, con esta brochita pequeña de precisión de pelo natural. Y hacemos esto mismo también, como os comentaba, en el párpado inferior. A leves toquecitos para que deje un ahumado más negro. Con una brochita plana retiramos los excesos que hayan podido caer a la hora de hacer el ahumado. Vamos a rizar la pestaña un poquito antes de poner la máscara de pestañas. Voy a utilizar la Smokey Eye Mascara, que me encanta, ha salido nueva y me encanta de verdad el volumen que deja, la largura, el negro, cómo curva la pestaña, me parece espectacular simplemente. Y vamos a hacer también definir un poquito la ceja, la peinamos hacia arriba, hacia abajo, la rellenamos con la misma sombra que he utilizado para la sombra de transición, un marrón pardo, en este caso Rich Espresso, y le vamos dando la forma que queramos a la ceja. Siempre con un ahumado hay que marcar bien la ceja,
para que enmarque bien la mirada, que no se nos quede la ceja pobre. Vamos a fijar ahora también la ceja con un fijador transparente, la levantamos hacia arriba y luego la peinamos. Así nos garantizamos que no se nos mueva a lo largo del día. Y ahora vamos a aplicar un poquito de iluminador justo en la zona de abajo de la ojera, bueno, sobre la ojera mejor dicho, para dejar una zona totalmente luminosa, limpia después del ahumado, con cuidado de no tocar la zona del ahumado. En el centro de la nariz también, como para dar un punto de luz. Vamos también a dar un puntito de luz debajo de la ceja, en el arco de Cupido por encima del labio superior para dar sensación de que el labio es más voluminoso, y también justo en el centro de la barbilla para dar otro punto de luz. Peinamos y le dejamos que se vea. Y aquí tenéis el antes y después. Y nada más, esto sería todo, que espero que os haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias por haberlo visto hasta el final. No olvidéis suscribiros a mi canal por arriba o por abajo donde dice suscribirse, que me hace mucha ilusión. Dar a me gusta si os ha gustado el vídeo, dedito arriba. Compartirlo con todos aquellos a los que creáis que les pueda resultar de utilidad. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito, hasta luego.